El relato comenzó entre murmullos, miradas cruzadas y conclusiones apresuradas. Durante días se repitieron versiones, se compartieron opiniones, y cada quien creyó tener la verdad absoluta. Sin embargo, esta noche, todo toma un nuevo rumbo, y se instala una pregunta sencilla. ¿Y si todos se equivocaron? Desde este estudio, les contamos una historia que no se gritó, que no se mostró y que permaneció detrás del telón, porque lo que se ve desde afuera rara vez coincide con lo que realmente pasa por dentro. Y hoy, esa diferencia se vuelve imposible de ignorar. Durante semanas se habló del caso de Senk Torun y Mahasín como si ya estuviera escrito en piedra. Se construyeron personajes, se marcaron culpables y se apuntaron responsabilidades sin detenerse a pensar en la otra cara. Pero detrás de cámaras, lejos de los focos y de las interpretaciones rápidas, la trama tomó matices mucho más humanos. No se trató solo de titulares, sino de silencios, decisiones personales y emociones que no cabían en una frase breve. El presentador hoy se detiene, respira, mira a la cámara y dice: la historia era otra. Y ahora comienza a contarse. Lo primero que sorprendió fue el contraste entre lo que se decía y lo que realmente se sentía. Mientras afuera se dibujaban escenarios de certeza, adentro reinaba la duda. Mientras muchos creían saber, ellos apenas estaban descubriendo cómo explicar lo que pasaba. Cada gesto tenía un peso, y cada palabra no dicha se acumulaba en un rincón invisible. Así, lo sencillo se volvió complejo, y lo evidente dejó de serlo. Y ahí empezó el verdadero giro. No fue una revelación dramática, sino un proceso lento, casi silencioso. Un proceso que se cocina en la mente, en el corazón y en esas noches en las que nadie mira. Senk y Mahasín no estuvieron rodeados solo de cámaras, sino también de preguntas internas. Collier. Se cruzaron pensamientos, se midieron decisiones y se guardaron respuestas durante más tiempo del que se imaginaba. Afuera, la gente opinaba. Adentro, ellos dudaban. Y hoy, esa distancia se hace clara. Cada uno de nosotros ha vivido el peso de ser malinterpretado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. La historia que se contaba no era la historia que se vivía. Las conclusiones se adelantaron al proceso real. Se habló de certezas cuando ni siquiera había definiciones. Y el resultado fue simple. Todos se equivocaron al creer que lo sabían todo. Esta noche, esa equivocación queda expuesta. Lo que estaba tras bambalinas no era una conspiración, ni un escándalo oculto, sino algo mucho más sencillo y a la vez más profundo. Personas intentando entenderse, intentando explicarse primero a sí mismas antes de explicarle algo al mundo. La presión externa empujaba, pero la voz interna pedía calma. No eran personajes de una telenovela, sino seres humanos, con dudas y miedo. Mientras tanto, el ruido de fuera seguía creciendo, y hoy ese ruido se apaga por un momento para escuchar la versión real. La versión real no llega gritando, llega con un tono sereno. Llega con pausas y con esa sinceridad que no busca complacer a nadie. Llega sin dramatismos innecesarios, pero con un peso que se siente. Lo diferente no era escandaloso, solo era auténtico. Y lo auténtico muchas veces resulta ser lo más sorprendente. Eso fue lo que nadie vio venir. Durante todo este tiempo, los rumores caminaron más rápido que los hechos. Se llenaron espacios con suposiciones y se completaron frases que nunca fueron dichas. Se inventaron intenciones donde solo había confusión. Pero esta noche, la historia se limpia de adornos y vuelve a lo esencial, junto a lo que realmente pasó detrás de escena, a esa realidad
que ahora se atreve a salir a la luz. Mahasín y Zeng no interpretaron papeles, vivieron procesos. No siguieron un guión, sino que fueron escribiendo uno sin saberlo. A veces coincidían, a veces se perdían, a veces callaban porque aún no sabían cómo hablar. Ese es el trasfondo que hoy emerge. Y sin golpes, sin dramatizaciones forzadas, sin exageraciones, solo la verdad de lo que sintieron. La diferencia entre lo que se imaginó y lo que fue resulta enorme. Todos creían tener la pieza final del rompecabezas, pero faltaban varias en el centro. Hoy, por fin, esas piezas aparecen. Se conectan miradas antiguas con palabras recientes. Se unen decisiones pasadas con emociones actuales. Y el cuadro cambia por completo. El presentador lo dice con claridad. La historia tras bambalinas era otra. No mejor ni peor, simplemente distinta. No buscaba espectáculo, sino coherencia interna. No se construyó para los demás, sino para ellos mismos. El público ahora observa con otra perspectiva, y desde aquí se les invita a mirar más allá de lo superficial. Hubo momentos de silencio que dijeron más que cientos de frases largas. Hubo pausas que escondían tormentas y sonrisas que protegían fragilidades. Hubo miradas que no se comprendían desde lejos, pero que de cerca lo explicaban todo. Esa es la parte que no se vio, la parte que no apareció en los comentarios apresurados, pero que existía, contundente y real, allí. Las interpretaciones equivocadas nacieron del apuro, del deseo de tener respuestas inmediatas, de la costumbre de cerrar historias antes de tiempo. Sin embargo, esta historia pedía lo contrario, paciencia. Pedía escuchar antes de juzgar, pedía observar antes de señalar, y eso, simplemente, no ocurrió. Hoy, al revelar lo diferente, no se busca polémica, se busca comprensión. Comprender que detrás de cada nombre propio hay una vida privada que no siempre coincide con la versión pública. Comprender que no todo se puede explicar en una frase corta. Comprender que, detrás de cámaras, guarda lo más verdadero. Y comprender que equivocarse al interpretar también es humano. La verdadera sorpresa no fue un hecho concreto, sino la simple constatación de que nada era como se pensaba. Lo que parecía firme se volvió flexible. Lo que parecía claro se volvió difuso. Lo que parecía decidido se reveló en proceso. Y en medio de todo eso, dos personas intentaban encontrar su lugar. Esa es la otra historia. El relato continúa entre sinceridades tardías y verdades que se abren paso. Ya no se trata de quién tuvo razón, sino de cómo se sintió cada uno. Ya no se trata de juicios externos, sino de procesos internos. Punto. Lo que estaba oculto no era escandaloso, era íntimo. Y por eso mismo no se había mostrado. Hasta ahora, Zeng y Mahasín aprendieron que ser observados no siempre significa ser comprendido, que la mirada del público ilumina, pero también distorsiona, que el ruido externo puede tapar la voz interna, pero también aprendieron que en algún momento hay que decir, esta es nuestra versión. Y hoy, simbólicamente, esa frase resuena a través de este relato. Punto A. Este presentador no viene a señalar, sino a acompañar el descubrimiento. A decir, la historia era distinta, y está bien que así fuera. A invitar a dejar atrás las conclusiones fáciles. Punto. Untun. A mirar de nuevo, con menos prisa y más humanidad. Porque en el fondo, eso es lo que quedó claro. Todos se equivocaron, pero todos pueden entender ahora. Los días previos se llenaron de expectativas que no correspondían a la realidad. Se hablaba de decisiones que aún no se habían tomado. Se atribuían palabras que nunca fueron pronunciadas. Y mientras tanto, lo verdadero crecía en silencio, como crecen las cosas importantes, sin estruendo,
pero con fuerza. Cada paso, cada duda y cada conversación interna formaron parte de esa historia invisible. Una historia que se sostuvo lejos de los reflectores, que se desarrolló entre la razón y el corazón, entre lo que se quería decir y lo que aún no se sabía formular. Así se construyó lo que hoy conocemos como la versión diferente. La versión que cambia todo. El momento clave no fue un grito ni una confrontación, sino una claridad tranquila. Ahora lo entiendo que se dijo primero hacia adentro. Ya es momento, que abrió la puerta a contar lo que realmente había detrás. Y a partir de ahí, todo lo demás perdió dramatismo y ganó sentido. Esa fue la verdadera vuelta de la historia, silenciosa, pero decisiva. Al mirar hacia atrás, las interpretaciones apresuradas parecen lejanas. Un poquito más llevará por ser a deseos lejanas, parecen pertenecer a otro relato. Ahora, con la historia tras bambalinas a la vista, todo se reordena. Cada escena encuentra su verdadero contexto. Cada gesto adquiere un nuevo significado. Y el espectador descubre que nunca lo había visto completo. Punto que no sabía. Todo ha sido completo, pues se inicia. La conclusión llega clara y sin artificios. La historia fue diferente desde el principio. Cuanto mal la naucardación de última vez, a la oración de la punto. Vamos a una sorpresa que desde el principio. Simplemente aún no se conocía. No se trató de engaño, sino de distancia entre apariencia y realidad. No se trató de escándalo, sino de humanidad. Hoy, esa brecha se cierra y deja una enseñanza profunda. La enseñanza es sencilla. No todo lo que parece es. No toda historia pública cuenta su corazón. No toda interpretación coincide con la vivencia real. Senk y Mahasin tenían otra versión, y esa versión acaba de asomar, sin estridencias, sin exageraciones, sin adornos innecesarios, solo con verdad. Así, el relato tras bambalinas deja de ser misterio y se convierte en comprensión. El público escucha, el presentador explica y la historia se acomoda. Lo que antes parecía confuso, hoy se vuelve claro. Lo que antes causaba ruido, hoy se silencia. Y queda una certeza. Todos se equivocaron, pero ya no más. Ahora, el cierre llega lentamente. Como llegan los finales honestos, no hay aplausos forzados, ni frases grandilocuentes. Solo una mirada directa a cámara y un mensaje. Esta fue la versión que faltaba. La versión que no se vio en los pasillos iluminados, sino detrás del telón. Una versión que no busca polémica, sino comprensión. Y que hoy, por fin, se conoce.